Entonces colocamos que en nombre de la serie le colocamos el nombre que nosotros querramos. En ese caso estoy colocando frecuencia absoluta. Y aquí en los valores de la serie, aquí en los valores de la serie voy a escoger o voy a seleccionar la frecuencia absoluta de la tabla que hicimos de la tabla de frecuencias. Y le damos en aceptar. Listo. Entonces ahí ya me quedó que frecuencia absoluta. En la primera serie. Aquí, ahora. Aquí en la parte derecha le damos editar y vamos a escoger la marca de clase. Y le damos aceptar. Y luego le damos aceptar nuevamente. Entonces aquí ya tenemos que nuestra tabla de frecuencias. Pero nuestra gráfica de las frecuencias. Entonces, ¿qué más hacemos? Entonces le damos, así como lo tenemos, tendríamos que un diagrama de barras. Entonces, ahora le damos aquí en el más y colocamos título de X. Entonces aquí, por ejemplo, aquí en título de eje, del eje Y, ¿qué vamos a colocar? Pues recordemos que estas, ¿cuáles son? Pues recordemos que estas son, podemos decir acá, marca de clase, pero en ese caso, ¿qué me está mostrando la marca de clase? Según el ejercicio que estamos haciendo, entonces serían horas de plataforma UNAD, ¿cierto? Y en el eje X, ¿qué sería? Cantidad de horas, ¿cierto? Listo. Ya tenemos los valores, ahora seguimos aquí con más. Y le damos ahora, perdón, le damos doble clic a la gráfica y aquí le vamos a dar doble clic acá, que queden todos seleccionados, que queden todas las barras seleccionadas, y aquí donde dice ancho del rango le vamos a dar 0. ¿Para qué? Porque recordemos que en un histograma no hay espacio entre los valores de los intervalos. Entonces le damos en ancho de rango 0 y le damos Enter. Y acá nosotros podemos decir que si queremos cambiar el borde o los rellenos, ahí lo podemos ir cambiando. ¿Cierto? Entonces ahora aquí, permítame que por aquí está. Listo. 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 Ahora entonces acá nosotros podemos colocar que el borde, o sea, las líneas estas que me aparecen acá, puedo colocar que me las coloquen en color rojo para diferenciar los valores de los intervalos. Entonces, en ese caso, ¿qué color le puse? Le puse como rojo, a ver si se alcanza a notar. Y le doy un clic por fuera. Mira, entonces aquí que encuentro que ya me quedó prácticamente el histograma hecho. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer el diagrama circular de la misma manera. Entonces, un clic a una celda cualquiera, le damos en insertar, entonces escogemos, aquí podemos escoger el gráfico 2D, nos queda aquí el cuadrito, hacemos el mismo proceso,
nos vamos a diseño de gráfico, seleccionamos los datos, entonces acá podemos colocar el nombre de diagrama circular. Aquí, aquí en agregar vamos a colocar, por ejemplo, frecuencia, digamos acá, frecuencia, cuáles son los valores de la frecuencia, entonces escogemos, recordemos que son con las frecuencias absolutas. Listo, y hacemos el mismo proceso. Aquí en editar, entonces aquí podemos escoger en los intervalos. Por ejemplo, ¿yo qué hago cuando voy a hacer un diagrama circular ¿con qué? Un diagrama circular con las frecuencias de datos agrupados. Yo lo que hago es lo siguiente. A nuestra tabla de frecuencias, yo le voy a colocar, por ejemplo, aquí, voy a insertar una nueva celda. Bueno, voy a colocarla acá. Entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, intervalos. Entonces, voy a colocar aquí concatenar, que concatenar es unir texto de diferentes celdas. Entonces, el texto 1, entonces voy a colocar, eso nos toca escribirlo entre comillas. Entonces, entre comillas voy a colocar el valor del intervalo. Entonces, voy a colocar un paréntesis. No importa, lo importante es que ya asistas en vivo. Comillas, paréntesis. Y vuelvo a cerrar. Entonces, coma, comillas. El primer dato que sería el de acá. ¿Qué pasa? El estudiante era niveles y ahora vive en Sogamoso. Los laboratorios todos me salieron en Bucaramanga. Pues aquí. Y ella no quiso ir a Bucaramanga, pero como ella estaba matriculada en redes, por orden de la universidad, los laboratorios. Es concatenar el texto 1. Entonces voy a colocar. Donde ella estaba matriculada. Entonces ella no pudo cambiar y le tocó irse a Bucaramanga. ¿Por qué? Porque tiene que haber un cambio de sede. Entonces te tocaría acercarte a la UNAM y pedir un traslado de sede. Para como el texto 2, no te salgan los laboratorios, coma, en una zona que no es donde ahora, entre comillas, una coma, entre comillas, voy a colocar. Entonces, si están los deberes, Bucaramanga va a ser el sitio de donde empecé laboratorio. Y no. El valor máximo, coma, y entre comillas, bueno, entonces, otra vez el paréntesis cerrado. Ya, lo que les decía. Entonces, bien. Espero que aquí me faltó cerrar. A ver, zona Amazonía. Están los docentes. Entonces, en Leticia está Paola, Alexandra. Eso es simplemente para que para que me muestre como es como, o sea, como para que me quede más claro de dónde a dónde es que estoy cogiendo los datos. ¿Listo? Entonces acá tengo, por ejemplo, el intervalo que estamos trabajando. Pero entonces aquí no es que, es aquí al revés. Aquí es cerrado y aquí es llave. O sea, para Drupal,
Y aquí en el último, si vamos a colocar que son cuadrantes y cuadrantes. Entonces, por ejemplo, aquí para cuadrar aquí la leyenda, entonces aquí le doy clic, nuevamente aquí seleccionar los datos y aquí en esa parte de editar selecciono la nueva frecuencia que coloqué y aceptar y aceptar. Entonces aquí prácticamente me está mostrando que de dónde a dónde estoy colocando, de dónde a dónde salieron esas frecuencias. Es como para que quede como más elegante. O sea, es como de forma simplemente, no de fondo, sino de forma. Entonces recordemos acá que también podemos cambiar el valor de la letra y toda esa cuestión. ¿Listo? Entonces acá, estábamos en el diagrama circular. Entonces, nos vamos otra vez, diseño de gráfico, seleccionamos el cuadrito, nos vamos a diseño de gráfico, seleccionamos datos, colocamos acá el nombre. Entonces, aquí en la primera serie le damos clic, nombre, entonces ya colocamos acá frecuencias y escogemos en valores de la serie escogemos la frecuencia absoluta y le damos aceptar. Y aquí en editar escojo los conjuntos que hice y aceptar y luego aceptar. Y aquí me sale la frecuencia en el diagrama circular. Entonces aquí yo puedo colocarle, por ejemplo, aquí en más, que me coloque, por ejemplo, en etiqueta de datos, el valor del rango, ¿cierto? O simplemente aquí yo puedo colocar que me muestre porcentajes o simplemente lo podemos dejar de esa manera así. Entonces, por ejemplo, entonces aquí podemos jugar aquí, que me muestre el porcentaje o que me muestre, mejor dicho, aquí ya escogemos el estilo que nosotros querramos. ¿Listo? Y así lo podemos dejar. Y ahí estamos mostrando que es el diagrama circular. Entonces, nuevamente, para el polígono de frecuencia, hacemos el mismo proceso. Insertar, nos vamos aquí nos vamos aquí a la herramienta de gráfico de barras o columnas, escogemos ese primero, nos vamos acá, diseño de gráfico, seleccionamos los datos, entonces aquí voy a colocar que polígono de frecuencias, aquí en agregar el nombre de la serie, entonces voy a colocar acá polígono. ¿Cuál es el valor que voy a escoger? Pues recordemos que es la frecuencia absoluta. Aceptar y en editar vuelvo a escoger los valores del intervalo. Y aceptar. Y le damos a aceptar. Entonces aquí tenemos esa parte, ¿cierto? Y entonces ahora aquí simplemente lo que yo voy a colocar, aquí en más, voy a colocar aquí línea de tendencia. Ah, no, espera, perdón. Para que ella va a estar en los ciudadanos, la dorada, que vaya a Medellín y todo, y
Listo, entonces tenemos acá, ¿cierto? Entonces nos vamos nuevamente. Eh, ver que no me sale, no me salió. Listo, entonces acá seleccionamos la gráfica. Entonces aquí en la parte de gráfica nos vamos aquí a línea 2D y seleccionamos la línea. Entonces ahí uno mira cuál es el estilo que más le gusta a uno. Entonces por lo general siempre nosotros colocamos esta de puntos. ¿Por qué? Porque nos está cogiendo el valor medio del intervalo. Entonces escojo acá y aquí ya puedo cambiar, por ejemplo, yo puedo cambiar ¿el qué? Puedo cambiar el color de la línea y eso ya es de estilo. No de forma, sino de estilo. Por ejemplo, acá yo voy a escoger que sea rojo. Y ya. Y aquí ya tenemos nuestro polígono de frecuencia. ¿Listo? De esa manera es que realizamos los gráficos estadísticos. ¿Listo? Entonces acá, estas preguntas ustedes sí las van a responder. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, ¿en cuál intervalo o variable se observa una cantidad mayor de los parámetros de su variable escogida? Entonces, acá nosotros vamos a mirar cuál es, según la frecuencia. ¿Listo? ¿Hasta cuál intervalo o variable se acumula el 50% de los parámetros de los variables escogidos? De la variable escogida. Entonces, ahí ustedes van mirando a ver con cuál. Listo, entonces recordemos acá. Algo que sí les quiero aclarar acá es que dice aquí la lectura que nos está diciendo acá. Acá nos está diciendo hasta cuál intervalo o variable se acumula el 50% de los parámetros de su variable escogida. Entonces, acá recordemos que para responder esa pregunta nos vamos esa cual a la frecuencia relativa acumulada. Listo, entonces, por ejemplo, en ese caso sería ese intervalo. ¿En cuál intervalo? Entonces, estamos diciendo que está en el intervalo de 10,42 hasta 12. Entonces, ahí escribimos en cuál intervalo es que está. Entonces, ahora acá, los cálculos de medidas de la tendencia central. Entonces, acá decimos que la media aritmética, entonces decimos acá, decimos media aritmética. Entonces, recordemos, ¿qué es la media? A ver, ¿qué es la media? Recordemos que es el promedio. Entonces, simplemente yo puedo colocar acá que promedio de qué datos. Entonces, de los datos que yo escogí, que en este caso eran hola. Entonces, mi media aritmética es el valor de 11,82. O simplemente podemos decir acá de 11,83. Mi mediana. Entonces acá escribimos mediana y de qué valores. Entonces es de los valores que yo escogí, que son los de hora. Pues me dice que la mediana es el valor de 11,5. Y la moda. Entonces recordemos que la moda, ¿qué es? El valor que más se repite. Entonces acá yo voy a colocar que sea moda de qué. Entonces de mi rango de valores. Entonces que la moda, la moda o el número que más se repite es el 11,3. Listo. Y ahora aquí, la interpretación. ¿Qué quiere decir este valor?
¿Qué quiere decir eso? Y entonces aquí ustedes lo escriben manualmente, ¿cierto? Entonces acá, nosotros estamos diciendo acá que tenemos que calcular el cuartil 3. ¿En qué posición? ¿Cuál es el valor? Y eso. Entonces recordemos que el valor de la posición aquí es igual. Entonces, ¿cómo es que nosotros hallamos el valor de la posición en los cuartiles? Recuerden que ese lo hicimos como 2 veces en las diapositivas. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta la cantidad de datos, si es par o es impar. Cuando es par, cuando los cuartiles son par, nosotros vamos a decir K, que significa que el cuartil que vamos a hallar, ¿cierto? Aquí, por el número de datos. Y todo eso dividido ¿en cuánto? En 4 porque estamos hablando de los cuartiles. ¿Sí? Por ejemplo, si son en los deciles, cuando son par, entonces hacemos prácticamente el mismo proceso. Entonces, el decil que vamos a hallar por el número de datos, pero dividido en 10. Y si son los percentiles, entonces hacemos igual, que K por el número de datos, todo eso dividido en 100. ¿Cuándo son qué? Recordemos, cuando son pares. Y cuando son impares, entonces nosotros vamos a utilizar la siguiente ecuación. K, que es el número que vamos a encontrar, por la multiplicación de ¿qué? Del el número de datos, y le vamos a sumar 1. Y todo eso dividido en, si son los cuartiles, en 4. Si son los deciles, pues recordemos que se divide en 10. Y si son los percentiles, los vamos a dividir en 100. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ¿qué posición vamos a hallar? Vamos a hallar la posición. Entonces, decimos que es un cuartil 3, o sea, acá va a ser igual a 3. Entonces, decimos chi igual. Entonces, decimos que igual a 3 por n, que en este caso n lo tenemos aquí, que es el valor de datos, dividido en 4, ¿cierto? Entonces acá recordemos que es el cuartil, o sea acá, que es el número 3, por los 400, entonces 3 por 4, 12, dividido en 4, 3. Entonces aquí me dice que es la posición 300. ¿Listo? Entonces, aquí, que el valor, entonces decimos igual, entonces aquí ya escribimos, podemos colocar cuartil. ¿Cuál va a ser la matriz? Entonces, todos los datos que nosotros estamos colocando, o sea, los 400 datos, los de hola, ¿cierto? ¿Y cuál es el cuartil que vamos a buscar? El 3. Y le damos Enter. Entonces, nos dice que, que el valor de ese cuartil es de 15,5. Entonces, que aquí vamos a mirar la función de cuartil en Excel. Entonces, que ¿cómo fue que la escribimos? Entonces, prácticamente es esta ecuación que estamos colocando acá, pero, no vamos a escribir el igual. ¿Listo? Y lo mismo aquí con la posición, con el decil 7 y el percentil 34.
¿Listo? ¿Continuamos o dejamos hasta acá, muchachos? Ustedes me dicen si continuamos o dejamos hasta acá. Profe, pues a mí me parece que podríamos dejar ahí hasta ahí por ahora, pues para ir avanzando para la próxima clase, venir con las dudas que tengamos a desarrollar esto, Eh, para quedar hasta ahí, mejor dicho. ajá, bueno, listo, César. ¿Alguien más está de acuerdo con César? Sí, señor, es que tengo clase a las 7. Ujú. Listo, sí, y es que yo tengo clase también en ese momento, ahorita a las 6:30. Listo, muchachos. Entonces, vamos a dejar hasta acá. Recuerden que el próximo viernes, el próximo viernes no, sino el próximo jueves, eh, volvemos a tener que el CIPAS, ¿cierto? Entonces ya para el próximo jueves, pues ya no voy a repetir cómo es que tienen que hacer para inscribirse y que para marcar la asistencia, sino de una vez ya iniciamos con la explicación del ejercicio, ¿cierto? Entonces, aquí estamos mirando la pantalla, ¿cierto? Entonces, aquí ya vamos a pasar esa que de una vez a mirar acá, bueno, a terminar esa parte, que lo de la variancia, que cómo se calcula. Entonces, recordemos que aquí prácticamente es escribir varianza, covarianza, que cuál es la desviación típica. Entonces, acá desviación, entonces aquí cogemos que la desviación típica y escogemos los valores, el coeficiente de variación, la parte de asimetría, la kurtosis, y esa parte ya es responder la pregunta de ustedes, ¿cierto? Entonces recordemos acá que la distribución homogénea o heterogénea vamos a tener en cuenta según esa parte, esos dibujitos que están aquí al frente. ¿Listo? Y ya la próxima clase ya empezamos con ejercicio número 3.